Diremos que un número a es raíz de un polinomio p de x si solamente si el valor numérico de dicho polinomio para x igual a vale 0. Es decir, p de a es igual a 0. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Dado el polinomio p de x igual a x al cuadrado menos 16. Vamos a seleccionar al azar dos valores de x, por ejemplo, x igual a 4 y x igual a 5. Y vamos a estudiar si alguno de esos dos valores es raíz del polinomio p de x. ¿Cómo lo hacemos? Pues calculando el valor numérico para cada uno de esos valores en concreto y viendo si coincide con el número 0 o no. Entonces, ¿cuánto vale el valor numérico del polinomio para x igual a 4? Pues lo que hay que hacer es en el polinomio sustituir x por 4. Por lo tanto, obtendríamos que p de 4 es igual a 4 al cuadrado menos 16. 4 al cuadrado es 4 por 4, 16, menos 16. 16 menos 16, 0. Como el valor numérico para x igual a 4 del polinomio vale 0, entonces podemos asegurar que x igual a 4 es raíz del polinomio. Es raíz de p de x. ¿Qué ocurre con x igual a 5? Pues calculamos el valor numérico del polinomio para dicho valor. Por lo tanto, obtenemos 5 al cuadrado menos 16. 5 al cuadrado es 25. 25 menos 16, 9. 9 es distinto de 0. Por lo tanto, x igual a 5 no es raíz del polinomio. ¿De acuerdo? Esta va a ser una de las herramientas que vamos a tener para saber si un valor concreto de la variable x es o no raíz del polinomio que nos ocupe. Entonces, vamos a estudiar algunas propiedades de las raíces. La primera de ellas dice lo siguiente: el número de raíces de un polinomio es menor o igual al grado del polinomio. Es decir, dado el polinomio que estamos empleando a lo largo de este ejercicio, o de esta teoría, p de x igual a x al cuadrado menos 16. ¿Cuál es el grado de ese polinomio? 2. Por lo tanto, este polinomio tendrá 0, 1 o 2 raíces. ¿De acuerdo? Ahora, la segunda de las propiedades dice que si a, perteneciente al conjunto de los números enteros, es raíz del polinomio, entonces a es un divisor del término independiente del polinomio. Es decir, dado nuestro polinomio p de x igual a x al cuadrado menos 16. Sabemos que este polinomio puede tener 0, 1 o 2 raíces. Al menos sabemos que tenía una porque x igual a 4, aquí arriba ya habíamos comprobado que anulaba el valor numérico del polinomio. Entonces, puede que tenga una o dos. Si ya hemos dado con una de sus raíces, hemos visto que x igual a 4 era raíz de p de x. Y 4 pertenece al conjunto de los números enteros. Recordemos que los números enteros eran, los vamos a anotar aquí, los números que servían para contar, es decir, 1, 2, 3 y así hasta el infinito, el 0 y luego los números naturales cambiados de signo, es decir, menos 1, menos 2 y así hasta menos infinito. Entonces, cuando las raíces de un polinomio se encuentran dentro de este conjunto, todas o algunas de ellas, los valores de dichas raíces son divisores del término independiente. El término independiente de este polinomio, p de x igual a x al cuadrado menos 16, es menos 16. Por lo tanto, si tiene raíces enteras, dichas raíces serán divisores de ese número, es decir, las raíces serán más 1 o menos 1, más 2 o menos 2, más 4 o menos 4, más 8 o menos 8 y más 16 o menos 16. Os dejo que comprobéis que en este caso las raíces del polinomio son x igual a 4, como ya sabíamos, y x igual a menos 4. Porque si lo sustituís el valor de x igual a menos 4 en el polinomio, obtenemos también 0. La tercera propiedad dice que a cada raíz del tipo x igual a le va a corresponder un binomio del tipo x menos a. Es decir,
dado nuestro polinomio p de x igual a x al cuadrado menos 16. Sabemos que x igual a 4 y x igual a menos 4 son raíces de dicho polinomio. Por lo tanto, a cada una de esas raíces le va a corresponder un binomio de la forma x menos el valor concreto. Es decir, a x igual a 4 le corresponde el binomio x menos 4 y a x igual a menos 4 el binomio x menos 4. Es decir, el binomio x más 4. Ahora, la cuarta propiedad dice que podemos escribir el polinomio como producto de todos los binomios del tipo x menos a que se corresponden con todas las raíces que se hayan obtenido. Entonces, p de x es igual a x al cuadrado menos 16 y según esta propiedad 4 se va a poder escribir como producto de los dos binomios que ya hemos obtenido correspondientes a las dos raíces de dicho polinomio. Es decir, p de x es igual a x menos 4 por x más 4. Si realizáis esta operación podéis comprobar que lo que obtenemos es el polinomio de partida. Propiedad 5. La suma de los exponentes de dichos binomios ha de ser igual al grado del polinomio. Vamos a comprobar que es cierto. El polinomio p de x es igual a x al cuadrado menos 16 y lo hemos descompuesto en dos factores, o en el producto de dos factores, x menos 4 por x más 4. El grado del primero de los binomios es 1 y el grado del segundo de los binomios también es 1. El grado del polinomio es 2. Por lo tanto, es cierto que el grado del polinomio es igual a la suma de los grados de los binomios, ya que 1 más 1 es 2. La sexta propiedad dice lo siguiente, que todo polinomio que no tenga término independiente va a admitir como raíz a x igual a 0 y por lo tanto tendrá como factor a x. Vamos a comprobarlo. Dado el polinomio p de x igual a x al cuadrado más 2x. Entonces sabemos, vamos a recuperar aquí, que a es raíz de p de x si solamente si el polinomio toma el valor 0 o vale 0 cuando sustituimos x por a y que si a es raíz, entonces le va a corresponder un factor de la forma x menos a. Entonces, como esto de aquí es un sí solo sí, cuando busquemos las raíces de un polinomio lo que hay que hacer es igualar el polinomio a 0 y despejar el valor de x, para el que dicho polinomio se ha anulado. Entonces, lo que debemos hacer es igualar a 0 ese polinomio y por lo tanto obtenemos x al cuadrado más 2x igual a 0. Es una ecuación de segundo grado incompleta, por lo tanto, ¿cómo se resuelve? Pues sacando factor común. En este caso solo se puede sacar factor común a x y por lo tanto obtenemos que x por x más 2 es igual a 0. ¿Cuándo se va a anular este producto? Pues cuando x valga 0 o cuando x más 2 valga 0. Por lo tanto, de ahí obtenemos dos valores de x igual a 0 y x igual a menos 2. Por lo tanto, esos dos valores son las raíces de nuestro polinomio p de x y por lo tanto, a la primera de ellas le corresponde el factor x menos 0, es decir, x, y a la segunda de ellas el factor x menos 2, es decir, el factor x más 2, que es justo como comprobaréis lo que ya hayamos obtenido aquí al sacar factor común. Por lo tanto, se verifica lo que dice esa propiedad, que cuando un polinomio no tiene término independiente, es decir, no tiene término de grado 0, x igual a 0 es raíz y x es un factor del polinomio. La séptima propiedad dice que un polinomio lo llamaremos o diremos que es irreducible o primo cuando no se pueda descomponer en factores, es decir, cuando no tenga raíces. Por ejemplo, dado el polinomio p de x igual a x al cuadrado más 1. ¿Cómo hemos dicho que se hallan las raíces? Pues lo tenemos aquí arriba, igualando el polinomio a 0. Pues lo hacemos, x al cuadrado más 1 lo igualamos a 0 y hallamos los valores de x para los que esa igualdad se verifica. Entonces, si despejamos x, obtenemos que x al cuadrado es igual a menos 1. ¿Qué ocurre en este momento? Pues lo siguiente, que x al cuadrado
da igual el valor que tenga la letra x, ¿de acuerdo? El valor por el que la sustituyamos, que x al cuadrado siempre va a ser un número positivo o igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando multiplicamos un número negativo por sí mismo, se obtiene un número positivo. Y cuando multiplicamos un número positivo por sí mismo, ya que lo tenemos elevado ahí al cuadrado, también nos da un número positivo. Si x fuese 0, entonces 0 por 0, 0. Por lo tanto, el miembro de la izquierda de esa igualdad siempre es mayor o igual que 0, mientras que el miembro de la derecha es negativo, es menos 1. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que esa igualdad jamás se va a verificar y por lo tanto no existen valores de x que hagan que el polinomio valga 0. Por lo tanto, el polinomio no tiene raíces. Y por lo tanto podremos decir que p de x es un polinomio irreducible. Pues esta es la definición que se ha dado de polinomio irreducible. Y con esta ya hemos acabado la serie de propiedades que hemos ido enumerando a partir de la definición de raíz de un polinomio.